Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la ecuación de estado de gases reales. Los gases reales se diferencian de los gases ideales en dos hechos fundamentales, en que las partículas están interaccionando mediante un potencial de interacción definido. A grandes distancias hay una atracción y a cortas distancias hay una repulsión, y en el hecho que las partículas tienen un volumen definido. Cuando aplicamos presiones altas, el volumen no va a tender a cero, sino el volumen va a tender al volumen que tiende el sistema cuando llega a estado líquido. Una ecuación que se propuso a principios del siglo XX para describir el comportamiento de gases reales es la ecuación de Johannes Dietrich van der Waals. En esta ecuación tenemos en cuenta un potencial de interacción tipo Leonard-Jones, que básicamente nos dice cómo varía la energía potencial en función de la distancia. En la ecuación de energía potencial, en función de la distancia, tenemos varios términos. En esta ecuación aparece el término de energía, que tiene que ver con la profundidad del pozo potencial. Aparece un término que está elevado a la 12, que tiene que ver con las repulsiones a cortas distancias, y un término elevado a la 6, que tiene que ver con las atracciones a grandes distancias. En el potencial de Leonard-Jones, cuando estamos a distancias grandes, que estamos en esta zona, hay una fuerza de atracción. Cuando las distancias son pequeñas y estamos en esta zona, hay fuerzas de repulsión. Estas fuerzas de repulsión son debidas a la repulsión hidrostática entre las nubes electrónicas y los núcleos, y las fuerzas de atracción son debidas a la atracción entre los núcleos opuestos y las nubes electrónicas opuestas de los átomos. En el potencial de Leonard-Jones pues tenemos un punto cero, que es donde el potencial es cero. Después el potencial va disminuyendo, llega a un mínimo, que es donde se forma el enlace. Después empieza a subir el potencial cuando estamos a distancias cortas. Epsilon representa la profundidad del pozo de potencial. Este mínimo o R mínimo representa la longitud de enlace. Sigma es el punto donde el potencial de Leonard-Jones es igual a cero. Hay una relación entre sigma y R mínimo. Si sigma disminuye, R mínimo también va a disminuir, que es la distancia de enlace. Entonces en la ecuación de Leonard-Jones ustedes pueden ver allá que aparece sigma sobre R. Sigma es una distancia característica, R es la distancia que estamos midiendo. Aparece epsilon, que es la energía de enlace, que es la profundidad de este pozo de potencial. A principios del siglo XX, Van der Waals desarrolló una ecuación de estado que describe cómo se comporta la presión, el volumen y la temperatura de un gas real, teniendo en cuenta que las partículas interaccionan de acuerdo a un potencial de Leonard-Jones. En esta ecuación de estado pues es diferente a la ecuación de los gases reales. Aparecen términos como el volumen molar al cuadrado, aparece R, que es la constante de los gases, aparece la temperatura, aparecen dos parámetros, que es el parámetro A y el parámetro B. Este parámetro B está relacionado con el potencial de interacción de Leonard-Jones, en que es proporcional a sigma al cubo, y es un parámetro que tiene que ver con el volumen que obtienen las partículas cuando están en estado líquido, cuando llegan a su mínimo de energía potencial. El parámetro A es proporcional a la profundidad del pozo de potencial de Leonard-Jones. O sea que entre más interaccionen las partículas en ese potencial, pues ese A va a ser mayor y va a afectar la ecuación de estado de Van der Waals. Ahora comparemos cómo es la variación de energía potencial en función de distancia para un gas ideal en comparación con un gas real. La gráfica que está en rojo es cómo varía la energía potencial en función de distancia para un gas ideal, y la que está en azul es la variación de la energía potencial en función de la distancia para un gas real. Como vemos, para un gas ideal no hay una energía potencial a ninguna distancia, es igual a cero. Y si no hay energía potencial y si no hay variación de energía potencial en función de la distancia, pues no hay fuerza. Entonces solo va a haber una interacción cuando choquen, y esos choques van a ser elásticos. Mientras que para un gas real, pues hay una interacción atractiva a distancias largas y una interacción repulsiva a distancias cortas. Y otra es que se asume que cuando el gas ideal se licúa, su volumen va a ser igual a cero. O sea que los átomos o moléculas que forman el gas ideal no tienen volumen. Ahora veamos los parámetros de Van der Waals A y B para dos gases distintos, para el helio y para el tolueno.
Como vemos, para el helio el parámetro A es bastante pequeño en comparación con el del tolueno. Para el helio 0.03 en litros cuadrados, bares, moles al cuadrado, mientras que para el tolueno es 24.38. Eso implica que las moléculas de tolueno tienen unas energías de interacción mucho más altas. Quiere decir que tiene unas energías de enlace más altas, o la profundidad del pozo de potencial es más profundo para el caso del tolueno. El parámetro B para estos dos gases pues también es distinto, tiene que ver con el volumen que va a tener el gas cuando esté en estado líquido. El parámetro B para el helio es 0.0237 litros por mol, mientras que para el tolueno es 14.63. Pero como vemos, la diferencia sustancial más grande entre estos dos gases es el parámetro A, que tiene que ver con la energía de interacción, y es la que va a supeditar su comportamiento como gas real y la que va a determinar el comportamiento en la ecuación de Van der Waals. Ahora vamos a calcular la presión que tendría el tolueno a una temperatura de 400 Kelvin cuando tenemos 4 moles de tolueno y tenemos un volumen de 0.1 metros cúbicos de tolueno. Y vamos a utilizar la ecuación de Van der Waals. Para utilizarla necesitamos los parámetros A y B, que los podemos hallar en literatura, se pueden calcular de manera teórica, pero la mayoría de veces se calculan de manera experimental. Y pues ya sabemos que los valores para el tolueno del parámetro A y B son los que aparecen acá. En primer lugar vamos a calcular la relación entre A y el volumen molar al cuadrado. Entonces A lo colocamos, es 24.38 litros cuadrados bares mol al cuadrado, y el volumen molar pues va a ser el volumen que ocupe una mol, que va a ser igual al volumen total del sistema sobre el número total de moles. Hay que tener cuidado con las unidades que vamos a utilizar para hacer este cálculo, porque entonces en este caso, como tenemos litros, tenemos que cancelarlos. Entonces vamos a convertir 0.1 metros cúbicos en litros, y cuando hacemos esa conversión obtenemos que 0.1 metros cúbicos son igual a 100 litros. Entonces por eso en el denominador aparece 100 litros dividido 4 moles, eso se eleva al cuadrado, y cuando se calcula el resultado da 0.039 bares, que pasado a pascales sería 3900 pascales. Las unidades se cancelan litros, se cancela mol al cuadrado, y finalmente nos van a quedar bares. Es importante que ustedes siempre hagan el análisis dimensional cuando hagan estos cálculos para verificar que están obteniendo un dato correcto y que están obteniendo el dato en las unidades apropiadas. Ahora vamos a calcular el valor del factor del volumen molar menos B. Sabemos que el volumen molar es 25 litros por mol, porque sabíamos que el volumen total son 100 litros y tenemos 4 moles. Entonces 100 litros dividido 4 moles da 25 litros por mol. A eso le restamos el valor de B, que es 0.1463 litros por mol. Finalmente se nos da 24.8537 litros por mol. Pero hay que tener en cuenta que para trabajar en unidades internacionales tenemos que trabajar en metros cúbicos. La conversión de litros a metros cúbicos tiene que acordarse que un metro cúbico es igual a 1000 metros cúbicos. Entonces, cuando se utiliza este factor de conversión, pues obtenemos que volumen molar menos B es a 2.48 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por mol a la menos 1. Ahora procedemos a calcular la presión de Van der Waals para el caso del tolueno, y lo que hacemos es despejar la ecuación de Van der Waals. Entonces al despejar tenemos que la presión es igual a RT dividido el volumen molar menos B menos el parámetro A dividido el volumen molar al cuadrado. Como ya tenemos la mayoría de estos datos, pues reemplazamos. Sabemos que el valor de R es 8.314 joules mol a la menos 1 Kelvin a la menos 1. Sabemos que la temperatura de trabajo es 400 Kelvin. Sabemos que el valor del volumen molar menos B es igual a 2.4853 por 10 a la menos 2 metros cúbicos mol a la menos 1. Y el valor de A sobre B cuadrado es igual a 3900 pascales. Tienen que recordar que tienen que trabajar siempre en unidades consistentes, en unidades internacionales. En unidades internacionales la presión se mide en pascales, el volumen en metros cúbicos, la temperatura en Kelvin y la cantidad de sustancia en mol.
y la constante R que se utiliza es 8.314. Cuando se hace el cálculo se encuentra que la presión de Van der Waals es igual a 129.907 pascales. Ahora, si hacemos el cálculo de la presión suponiendo que el tolueno es un gas ideal en las mismas condiciones, la temperatura de 400 Kelvin, el número de moles 4 y el volumen total de 0.1 metros cúbicos, obtenemos que la presión ideal es igual a nRT sobre el volumen. Reemplazando, n es igual a 4, r es igual a 8.314 joules moles a la menos 1 Kelvin a la menos 1, la temperatura es igual a 400 Kelvin y el volumen es igual a 0.1 metros cúbicos. Eso nos da un valor de 133.029 pascales. Como vemos, este valor es más alto que el valor que obtuvimos cuando calculamos la presión de Van der Waals, que fue 129.907. Siempre la presión de Van der Waals va a ser menor que la presión del gas ideal porque las partículas van a chocar con menor energía cinética con las paredes debido a que están siendo atraídas por las otras moléculas que hacen parte del gas hacia el interior del volumen por las energías potenciales de interacción. Entonces tengan en cuenta siempre eso, la presión de Van der Waals es siempre menor que la presión de un gas ideal. Si bien la diferencia es pequeña entre la presión de Van der Waals y la presión del gas ideal, esta diferencia es significativa y importante para aplicaciones prácticas. Para desarrollo, por ejemplo, de sistemas de refrigeración es fundamental. Por ejemplo, si vamos a hacer un sistema de refrigeración utilizando un gas ideal, pues va a ser prácticamente inútil y tendremos que buscar un gas en el cual las energías de interacción sean altas para cuando se ha expandido el gas absorba bastante energía y enfríe el medio ambiente. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya sido útil. Recuerden que hacer este tipo de cálculos es importante que ustedes sepan hacerlos porque durante el ejercicio de la química se van a encontrar con este tipo de problemas con frecuencia. Muchas gracias.